Los franceses Michel-Yves Bolloré y Oliver Benassi nos presentan un libro fascinante sobre cómo Dios y la ciencia moderna se hermanan o tienen un vínculo distinto a lo que pasó en el siglo XIX y el siglo XX. Sobre todo ante los grandes enigmas actuales del universo, se abre la ciencia a la existencia de Dios. Esta es una de las hipótesis fuertes al Dios creador. El libro se llama Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. Nuestro tema aquí en Sacro y Profano. El libro Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución fue lanzado en Francia en octubre de 2022. Sus autores son Michel-Yves Bolloré y Oliver Benassi. Este libro es la culminación de una investigación de más de 3 años y medio, realizada con la ayuda de 20 especialistas. La edición de más de 500 páginas está enriquecida con la contribución de científicos, filósofos y teólogos, entre ellos Remy Braguet, Bertrand Vergelaye y el cardenal ultraconservador Robert Sarach, entre otros. La pregunta central que aborda el libro es: ¿existe un Dios creador? Los autores llevaron a cabo una larga investigación basada en los testimonios de los más grandes científicos del planeta. Su objetivo es ofrecer y aportar elementos que permitan pensar la relación entre la fe y la ciencia desde una perspectiva novedosa, es decir, desde la racionalidad moderna. ¿Es posible desde la ciencia afirmar la existencia de Dios? El libro ofrece un vasto panorama de descubrimientos científicos que respaldan la existencia de Dios, ampliamente documentado, lleno de citas e ilustraciones. Buenas noches. En la historia de la humanidad, todo aquello que no se comprendía se le otorgaba un don sagrado: el fuego, los rayos, la tierra, la fertilidad. Incluso se le otorgaba un carácter mágico. En la antigüedad, el dios del mar era Poseidón, Hefesto, dios del fuego. Nuestra Mesoamérica cercana, Tlaloc, dios del agua. Y así, diferentes tipos de personajes que encaraban estas deidades ante elementos que la sociedad no comprendía bien. La ciencia moderna, desde el siglo XVII, ha venido dando explicaciones alternativas, científicas, de la realidad y de los misterios del mundo, del universo. En la Edad Media, incluso, la Iglesia condenaba a varios de estos científicos, como Galileo, Giordano Bruno, etc. Hoy pareciera que las grandes interrogantes del universo nuevamente nos llevan a narrativas de corte espiritual, religioso o mágico para poder comprender nuevas temáticas que se están viviendo. Grandes científicos comulgan con la idea de la existencia de Dios. Ese es el nudo del libro que vamos a comentar, y para ello, y el título, como se decía, es Dios, la ciencia, las pruebas y el albor de una revolución. Agradezco la presencia de Felipe Monroy y de Luis Carlos Fuentes, que nos ayuden a entender o a conversar o a empezar a masticar este libro, que ha causado polémica y que ha causado furor en Francia. Y me gustaría, Luis Carlos, ¿qué busca el libro? ¿Qué pretende el libro? Tú como editor. ¿Qué tal, Bernardo? Primero, muchas gracias por la invitación. El libro, que es este que traigo aquí, Dios, la ciencia, las pruebas, básicamente lo que quiere es mostrar las pruebas científicas de la existencia de Dios. Suena muy atrevido eso, pero está bastante bien documentado. No es un libro de interpretación científica, es un libro de divulgación científica, al menos en sus primeras 2/3 partes. El libro muestra la evolución de la ciencia, desde el origen de la ciencia, cómo iba creciendo todo el racionalismo, el materialismo, y por lo mismo la separación entre el pensamiento científico y el pensamiento religioso. Es decir, la ciencia negaba la existencia de Dios. A partir de los descubrimientos que se hacen en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, de la termodinámica, de la física cuántica, se viene invirtiendo, y ahora es la ciencia la que podría probar la existencia de Dios.
Dentro de toda la ciencia, los autores Jean-Yves y Olivier se basan en tres cuestiones básicas. Ellos dicen que para probar una verdad científica basta una sola prueba, no 100, con una prueba. Si esa se refuta, bueno ya, pero con una sola prueba bastaría. Ellos dan tres. La primera es el Big Bang, que es algo que hasta ahorita está probado científicamente, que es esa gran explosión Big Bang que dio origen al universo. Durante mucho tiempo se pensaba que era infinito y eterno el universo. A partir del Big Bang significa que hubo un principio. Entonces viene a quién le dio origen a ese principio, por qué empezó, y hasta ahorita no hay una respuesta. Y la única respuesta posible sería algo parecido a lo que se ha dado a conocer como Dios. El segundo principio, la segunda prueba es de las leyes de la termodinámica, que es el enfriamiento del universo. Es decir, por la entropía, el universo va en muchos millones de años, va a estar completamente equilibrado y estático, frío, muerto. Eso quiere decir que antes estaba vivo y que empezó encendido con un orden máximo. Ese orden máximo no pudo ser azaroso, tuvo que haber venido de algún lado. Y la tercera prueba es el diseño fino del universo y de todas las cuestiones biológicas, físicas, químicas que hay. La imposibilidad matemática, estadística de que por azar se dieran las primeras células, el origen de la vida, de la complejidad del universo. Esa prácticamente imposibilidad matemática sería la tercera prueba. Entonces, este libro, la intención no es que a partir de eso se haga ya una catequesis y se deriven principios morales o axiomáticos. Es simplemente mostrar las pruebas científicas de una existencia de Dios para un posterior debate. La intención es que le sirva a los creyentes para poder saber que lo que creen tiene una base científica, que no es simplemente pura creencia irracional, como no siempre, pero como algunas personas los atacan. También está dirigido a los que están intermedios, los que no saben si creer, no creer, agnósticos, para tener bases para decidirse hacia un lado. Felipe, el libro, un éxito en Francia, salió en octubre del 22. Y sobre todo en Francia, donde hay un ateísmo ilustrado, un ateísmo muy sólido. El gran logro también aparece en plena época de COVID, donde muchos paradigmas fueron también muy cambiados, ¿no? El sentido de soledad, el sentido de la vida, el sentido de la fragilidad como seres humanos. Y no dudo que el libro cayó en blandito, ¿no? Cayó en blandito, es decir, mucha gente que era atea, racionalmente, con todo lo que pasó en la pandemia, pues empezó a repensar cosas. Sin duda. No, es una búsqueda humana que es difícil de contener realmente. La perspectiva atea obviamente tiene su racionalidad, su sustento, incluso su propia espiritualidad de cierto modo, ¿no? Su apertura a la nada, a esperar en lugar de la esperanza tan amplia que tienen de repente los creyentes. Y sin embargo, tienes toda la razón, los momentos históricos y coyunturales de la humanidad casi siempre obligan a replantearnos muchos de los esquemas sociales que tenemos. Y yo creo que de una u otra manera también el libro lo aborda, no solamente con el tema del COVID, pero haciendo como resonancia con las perspectivas de mediados del siglo XX, particularmente con las revoluciones culturales, en donde la propuesta social y la propuesta sociológica tenía que ver con deshacernos de la idea de Dios, la inutilidad de la idea de Dios en la vida cotidiana o en el desarrollo humano, en la organización social y en los axiomas y los paradigmas morales. No es coincidencia que incluso también en esta época postpandémica se retomaran este famoso libro de el problema de los tres cuerpos y la serie en televisión, en donde se hace una crítica muy fuerte a la persecución de los científicos religiosos o a las ideas que pudieran abrir la posibilidad de que un elemento supranatural, casi divino, explicara algunos de los elementos naturales, ¿no? En aquel libro del problema de los tres cuerpos hay una escena fuerte en donde se aniquila, se tortura y se
y se mata a los científicos que se abrían a la posibilidad de un universo finito, que tiene un origen y que tiene un final. Y si tiene un origen, tiene un final, viene el axioma filosófico, obviamente, de la posibilidad de un creador. Y creo que justamente así como sucedió a mediados del siglo XX, en este arranque del siglo XXI y particularmente la pandemia de COVID nos hizo cuestionar muchos de estos paradigmas del materialismo, del hiperracionalismo o la racionalidad pura, no filosófica, sino pragmática, práctica. Y entonces mucha gente quedó con esas experiencias como truncadas. Y este libro, de una u otra manera en Europa, llegó a cuestionarlo y generó muchas controversias que ya estaremos dialogando. Pero esas controversias no solamente en Francia se han traducido en diferentes respuestas a este libro, sino también en España y en Italia, donde ya también se ha editado. Y ahora traemos a México este libro para pues generar también este debate, esta discusión que merece mucho la pena. Aunque el sustrato intelectual es totalmente distinto. La experiencia religiosa mexicana y la experiencia religiosa es muy distinta. Muy bien, vamos a una pausa. Dios y la ciencia, aquí, en Sacro y Profano. Regresamos, conversamos con Felipe Monroy y Luis Carlos Fuentes sobre el libro Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución de Michel-Yves Bourlaguet y Oliver Bonacy. Un éxito en Francia y que recién aparece aquí en México. Luis Carlos, ¿no te parece demasiada presunción que una de las tesis centrales del libro es que la ciencia, que la ciencia puede explicar la existencia de Dios? Sinceramente, sí. A mí me parece que es una exageración decir que la ciencia demuestre Dios. Primero, porque buscan cosas distintas. La ciencia surge precisamente como para explicar las cosas sin explicarlas a partir de Dios. Y entonces ahora usar la ciencia para explicar a Dios, me parece que están mezclándose completamente. La idea de Dios nunca ha necesitado la ciencia y debería estar más allá de la ciencia. Son verdades reveladas, son verdades que dependen de la fe. Cuando la ciencia decía que no existía Dios, los creyentes decían, es que la ciencia está mal. Si ahora la ciencia dice lo que el creyente quiere, no se puede decir ahora la ciencia está bien, porque si vuelve a haber un cambio de paradigma, una revolución científica y cambia la ciencia, ¿qué va a decir ahora la religión? Bueno, ahora otra vez está mal la ciencia. Es decir, la ciencia no se puede creer a conveniencia para que embonen en las creencias que van más allá de la ciencia, como es la religión o el fenómeno religioso, la creencia en Dios, ¿no? La fe. Entonces, yo creo que es un intento de los autores de llegar a esa racionalidad de ciertos ateos que justifican su ateísmo por medio de la ciencia. Pero creo que la mayor parte de los no creyentes, ateos o agnósticos, realmente no se apoyan en la ciencia. Si les preguntas, a lo mejor lo dirán como un argumento más, pero creo que el principal argumento del no creyente es que no tiene fe. Es decir, está basándose en verdades que van más allá de la ciencia, ¿sí? Y sobre todo en estos tiempos donde la ciencia no es el principal apoyo para tener verdades. Entonces, sí me parece un poco atrevido y complicado querer convencer a la gente de tener fe a partir de la ciencia. Ahora, Felipe, hay una cuestión aquí que es muy interesante. El libro, por lo que vi en el índice, le dedica una buena parte al Big Bang, Así es. a este momento. Y también alcancé a ver un cierto paralelismo con el Génesis, que habla precisamente de una gran explosión claro. cuando se crea el universo. Sí, ¿Cómo lo ves? Bueno, tradicionalmente el tema del Big Bang y las convicciones religiosas van fuertemente de la mano. Aparentemente no lo tendrían que ser, pero lo son. De hecho, cuando aparece la teoría del Big Bang, fue desacreditada fuertemente justamente por esos paralelismos de creacionismo, ¿no?
Y sin embargo, a lo largo del siglo XX, diferentes ensayos científicos, tecnológicos, los grandes avances tecnológicos nos han permitido ir corroborando algunas de las pruebas que evidentemente sintetizan la realidad del Big Bang. Y digo la realidad y digo aparentemente porque evidentemente hay mucho desconocido todavía sobre el área. Pero de que la realidad sobre que nos alejamos en este universo, de que está en constante expansión, de que hubo una aceleración original de los planetas y las galaxias, y después se va ralentizando esta explosión hasta caer en este equilibrio homeostático ahí de energía, pues nos da la idea de que la teoría del Big Bang es certera. Ahora, esto supone y supuso históricamente grandes críticas a los modelos materialistas, cientificistas, mecanicistas u organicistas del universo. Y abre la posibilidad nuevamente a cuestionarnos a nivel filosófico, como hace más de 2000 años, con los griegos, la posibilidad justamente de la existencia de algo divino anterior a la existencia universal. Aún así, yo también considero que esta posibilidad de diálogo podría ser una exageración entre, como lo dice, que la ciencia pruebe a Dios, sí es una exageración, pero no es una exageración en tanto la necesidad absoluta de que el ser humano se dialogue y pregunte estas inquietudes. Muy bien. Luis Carlos, cuando hablaste de una cuestión que me pareció muy interesante, que los ateos no es por la ciencia que son ateos, simplemente porque no tienen fe. Y yendo a los católicos, a los creyentes, hay una tesis, digamos, teológica desde la Edad Media, que la fe es un don de Dios. O sea, no lo buscas. No. Hay gente que ha querido tener fe y no ha podido, porque hay un don, está tocado eso. Entonces sí me parece muy interesante de un lado, pero también del otro. Ahora, la cuestión acá es otra provocación del libro, y es decir, el materialismo, es decir, la racionalidad moderna, en sus diferentes versiones, es caduco e irracional. Es decir, ahora sí que son los patos tirándose a las escopetas. Exacto. ¿No? Sí, bueno, creo que el término irracional me temo que se está usando un poquito... no en el sentido concreto de que no se está usando la razón, sino es más bien como insulto, como decir, deberías creer lo que yo creo, porque si no es irracional. ¿Por qué? Porque si algo nos ha enseñado tantos años de historia y que lo vemos ahorita, es que personas perfectamente racionales pueden tener opiniones contrarias. Para eso tenemos todos los órganos colegiados, porque son racionales y expertos en su área y van a pensar distinto. Entonces, alcanzamos esa razón o esas verdades por consenso. ¿Sí? No por pensar igual, sino porque son verdades asumidas como sociedad. Entonces, decirle a alguien que es irracional por no aceptar una verdad científica y llevarla a su vida diaria me parece un poco exagerado a mí también. Nadie va a leer un día una reseña en el periódico y decir, pues resulta que Dios existe, pero me voy a misa y voy a creer, ya siento. No. Y bueno, sobre el materialismo es un pensamiento, un sistema filosófico que se puede adoptar o no adoptar. Caduco, está tan caduco como el estoicismo, que ahorita está muy de moda, está tan caduco como el platonismo, el neoplatonismo, que tiene sus cosas que puedes utilizar ahorita. Es decir, todo sistema filosófico podríamos, si pensáramos así, que no es nuevo, ya está caduco. Pero eso sería pensar que solo lo actual sirve. Y si algo nos enseña el estudio de la filosofía es que de todas las corrientes se puede sacar algo. En todo caso, sí es una audacia. Y es una audacia, como dice Felipe, invita a pensar, invita a debatir, como lo estamos haciendo aquí en esta mesa. Este libro causó polémica y generó otros libros, artículos, respuestas, ¿no? A lo largo de todo 2023. Pareciera ser que este libro caló. ¿Cuáles son estas críticas? Pues es que realmente creo que en general, en gran parte del mundo occidental contemporáneo, se había caído en la idea muy compartida, como este consenso tácito, implícito, en donde mientras más pensamiento científico, estabas casi obligado a no tener una dimensión religiosa, espiritual personal, y viceversa. Mientras tenías una espiritualidad personal, una religión, etcétera, una expresión religiosa, incluso participar en ritos, etcétera, eso te hacía como una persona anticientífica o irracional. Y yo creo que esta idea
fue sumamente contrastada, obviamente, con el tema del COVID, con el tema de la pandemia, con el tema en donde nos redescubrimos en nuestras necesidades más básicas como seres humanos, que tiene que ver con la inquietud, con la duda, con la falta de certeza sobre el futuro, como lo generó la pandemia. Pero esa falta de certeza no quiere decir una desesperanza o no quiere decir una situación en la que realmente ya no podamos hacer nada, sino justamente recobrar algunos de los elementos esenciales de la experiencia humana. Y uno de esos elementos esenciales es la duda sobre la existencia de Dios o no. Y cada quien puede asumirlo, evidentemente, si quiere tener esa duda o quiere tener esa certeza de tener Dios o de no tenerlo, o de no saber si tenerlo o no. Y entonces quizá por eso este libro, en el momento en el que sale, en las circunstancias antropológicas en las que también sucede después de la pandemia, pues obliga a todos a pensar si la ciencia nos puede dar las respuestas o si tenemos que refutarla o seguirla refutando la ciencia para seguir salvaguardando nuestra identidad religiosa. Y por supuesto, después de ser publicado este libro, salió un par de libros científicos sumamente duros en donde refutaban cada una de estas pruebas que dicen Michel Ives y Bonacieux. Pero también hubo libros teológicos en donde refutaban su argumentación teológica porque decían la experiencia de la religiosidad prescinde de la necesidad de lo científico. Es una experiencia de vida, es una narración de tu existencia. Entonces, creo que justamente este libro provoca este choque de pensamiento y nos invita a dialogar, a debatir, pero principalmente a contemplar, ¿no? La contemplación, a la reflexión personal, individual y comunitaria. Muy bien, Felipe. Vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a este libro que ha generado debate y que evidentemente su aterrizaje en México seguramente va a provocar en ciertos sectores una reflexión sobre este tema, sobre este viejo tema. ¿Dios existe? ¿Dios no existe? Allá usted. Vamos a una pausa y regresamos. Llegamos a nuestro bloque conclusivo. Estamos conversando, lo cual agradezco la presencia de Luis Carlos Fuentes y de Felipe Monroy, sobre este libro que ha causado polémica y ha calado en Europa. Y la pregunta que le quiero hacer a los dos, a manera de cerrar, es: ¿podemos probar la existencia de Dios? Es la pregunta más importante que surge después de leer el libro. Creo que por cómo está documentado y por todo lo que muestra, sí se puede probar que hay cosas que ahorita la ciencia no puede explicar. De ahí a probar que la explicación a esa sea Dios y sobre todo el Dios en el concepto que tenemos de Dios, hay un gran abismo. Es decir, cuando la ciencia no conoce algo, normalmente la ciencia dice, no lo sé, no inventa explicaciones. Y ese es el pensamiento científico. Si pasamos al pensamiento religioso, vas a decir, esto no lo sé, entonces debe ser Dios. Creo que hay un abismo en eso. Sí muestra varias cuestiones que la ciencia no puede probar y la tesis del libro es que la mejor explicación hasta ese momento sería lo que dice la religión, la idea de Dios. Sin embargo, el libro tampoco dice que esa idea de Dios sea un Dios en concreto, una narrativa de Dios que hay en el mundo, ¿no? Dioses orientales, cristianos, etc. Entonces, ¿se puede probar o no se puede probar? Yo creo que no. Creo que lo que no se ha probado hasta ahorita, en algún momento se va a decir que es. Si se demostrara que sí hay algo creador, como dice aquí Robert Wilson, Premio Nobel de Física, caemos en lo mismo. ¿Y quién creó a Dios? ¿Sí? Simplemente, si decimos, sí hay algo así creador, bueno, ¿y quién creó eso? Y entonces nunca vamos a acabar, ¿no? Vamos a acabar otra vez en las respuestas filosóficas y religiosas. Es decir, la ciencia por sí misma no nos va a dar esa respuesta. Luis Carlos, muchas gracias por estar acá. Gracias. Tu apunte final, querido, y también agradezco tu presencia nuevamente aquí. Ya eres cliente de Muchas gracias, programa. Bernardo. Un placer siempre acompañarlos.
Yo creo que cada época tiene su relato y su metarrelato sobre la espiritualidad, la religión y su relación con la naturaleza. Y digo naturaleza para no decir ciencia, como este mecanismo, este método para la validación de la misma. Y yo creo que vivimos en una época en donde nuestra narrativa relacional con lo trascendente es muy importante. No quiere decir que antes no lo haya sido, pero hoy estamos fuertemente anclados en una dimensión en donde la realidad, la verdad está sumamente cuestionada, no solamente por las circunstancias que se viven de repente tan adversas, sino también por todo este nuevo sistema de diálogo en donde la realidad es relativa, la verdad es relativa, pero también donde los medios de comunicación y todo el espacio público se ha relativizado por la falsedad, ¿no? La inteligencia artificial, todas estas cosas nos hacen cuestionarnos constantemente nuestra verdad y nuestra realidad. Y yo creo que si bien la ciencia no puede explicar a Dios, y al revés creo, nuestro relato en la vida cotidiana sí nos tiene que ayudar a dialogar, a pensar, a reflexionar fuertemente sobre cuáles pueden ser las mejores respuestas que nuestro corazón tiene para no solamente relacionarnos con los demás en el hoy y en el ahora, sino también relacionarnos en el tiempo y en nuestra trascendencia. Muchas gracias. Y yo de manera humilde podría comprobar la existencia de Dios. Si hiciéramos una encuesta en este país y preguntáramos, ¿cree o no cree en Dios? El INEGI nos dice que es el 97% de los mexicanos que creen en Dios. Por lo tanto, hay una existencia social de Dios que los analistas, periodistas como tú o como yo, tenemos que tomar en cuenta porque si no, estamos fuera de la realidad. Así es. En fin, me dan ganas de leer el libro, sobre todo porque no es panfletario, no es un texto cualquiera, es un texto que provoca. Está hecho por católicos. Hay muchos ultraconservadores ahí adentro, pero provoca. Y creo que es la sustancia fundamental de cualquier texto, provocar una reflexión. Soy Bernardo Barranco, muchas gracias por su presencia y les espero la próxima semana aquí en este espacio sacro y profano.